Hola a todos, estamos en un nuevo video especial de nuestra Premier. No estamos en directo, estamos en un video justamente, porque la dinámica de cierre de temporada nos dio esta idea de, además de cerrar con nuestros directos tradicionales de lunes, de viernes algunas veces, quisimos hacer dos videos especiales. Sí, Estamos grabando el primero de esos dos, va a ser el primero que van a ver, pero si lo están viendo por primera vez a nuestra Premier, no se olviden, se suscriben acá abajo, contenido de fútbol inglés todas las semanas. Ahora nos vamos a tomar un descanso, lógicamente, pero volvemos con todo cuando regrese el fútbol. Like, suscripción, por compartan, favor, ya che. lo saben. Y hoy están acá, como siempre, la mesa titular de nuestra Premier para hablar de Pep Guardiola. Deja Sí, la liga después de 10 años. ocasión especial hoy, día de homenaje, como decías, a la década de Pep Guardiola en el fútbol inglés. Y vamos a estar hablando un poco de eso, de básicamente toda su influencia, no solo en el Manchester City, sino en el fútbol y en la liga en Inglaterra. Sí, sí, porque se termina una era, me parece, ¿no? En la Premier League, un Pep Guardiola que llega al Manchester City en 2016 y ganó 20 trofeos en 10 años, un ciclo extremadamente fructífero. Y más allá de los títulos, obviamente, un ciclo muy importante para construir un poco la cultura y la identidad del Manchester City y sentar las bases que pueden ser muy sólidas de cara al futuro. No se sabe si el Manchester City va a seguir siendo un club que gane títulos al ritmo que lo hacía Pep Guardiola, porque evidentemente es un entrenador especial, es un entrenador que lo hace de manera única, pero sí que deja obviamente un legado muy importante para cómo se compite y desde qué lado se va a perseguir el éxito en el equipo Citizen de aquí en adelante, ¿no? El legado en el palmarés es tremendo, vamos a repasarlo. Tremendo, Son tremendo. 6 títulos de Premier League, 5 títulos de Copa de la Liga, 3 de FA Cup, 3 de Community Shield y la famosa Champions League, Supercopa UEFA y Mundial de Clubes en el mismo año. Más allá vamos a adelantar algunos datos, algunos récords, pero el palmarés es No, muy increíble. completo, muy cuantificado y también muy sostenido a lo largo del tiempo, porque Pep Guardiola no solo como entrenador de City, sino como entrenador en general, nos acostumbró a la rutina de lo extraordinario, a la rutina de toda la temporada competir. Sí, Está el sí. famoso dato que él, como entrenador, nunca salió del top 3 en una temporada de liga. Y estamos ante la primera vez que cerró 2 años seguidos sin ganar la competición Sí. doméstica. No, pero un dominio absoluto casi en esta década que estuvo y sobre todo en lo local. Es su segundo doblete de ambas copas. Tuvo tripletes y tuvo todo tipo de combinaciones en estos Sí, años. increíble. Lamentablemente justo la temporada anterior fue la temporada más débil donde no pudo ganar ningún título y además perdiendo la final de FA Cup, viniendo de también haber perdido la anterior ante el Manchester United, pero se pudo redimir en lo local esta temporada. Sí, sí, fue esa temporada en blanco, la primera también en la que no ganó nada, pero después la verdad que muy consistente al momento de alzar trofeos, muy dominante, ¿no? En el fútbol inglés, no solo ganando ligas, que como decíamos, 6 títulos de Premier en 7 años. Tiene más Premier Y ganadas que no que ganadas. no Es ganadas, impresionante. 4 consecutivos, que era algo que nadie había logrado en la historia del fútbol inglés también. Bueno, ese triplete nacional que se suma la Community Shield y son los 4 títulos nacionales en una misma temporada. Bueno, 4 Copas de la Liga también seguidas, además de las 2 FA Cup que ha ganado. Y bueno, la primera Champions, ¿no? De la Sí. historia del Manchester City, con ese triplete, ¿no? Sí. De la temporada 2022-23, que creo que es un poco tocar la cúspide para el Y equipo de era Manchester. el objetivo, ¿no? El Sí, sí, target ganar la que tenía Champions, desde sí. que llegó Guardiola. No solo lo que hemos visto, básicamente construir la identidad de un club, sino también en lo material llegar a esa Champions que, bueno, se le fue negando. Y es verdad que fue la competición donde más le costó siempre, pero bueno, terminó llegando. Hablabas de la identidad, me parece un punto clave porque Pep Guardiola llegó a un Manchester City ya consagrado anteriormente con algunas ligas después de las famosas ligas del siglo pasado, pero Sí, volvía a ya ser un había equipo ganado, dominante claro. con los jeques, pero era un equipo todavía en construcción de ser un gigante Sí, europeo, sin presencia fuerte en Champions League. Creo que tuvo solamente una campaña de semifinales, justamente la última antes de Pep Guardiola, pero poco más. Por eso sí. era clave que la inclusión de Guardiola fuera exitosa, fuera con su sello, y me parece muy interesante y muy atractivo retrotraer la primera rueda de prensa en la que le preguntan, che, ¿vos considerás que tu fútbol de posesión puede ser adaptable a esta liga, a este tipo de ritmo? Y él dijo, para eso A estoy eso acá, vine, claro, para a eso eso estoy acá. vine. Entonces, la verdad que pasaron los años, 10 temporadas, y creo que se hizo valer con todos los fichajes, toda la identidad, y cómo nos quedó hoy el Manchester City como club.
Y yo, mucho de lo que voy a traer hoy a esta charla, viene una nota de The Athletic de Sam Lee, que explicaba cómo él, cuando llegó en sus primeras conversaciones con los jugadores, le mostraba esa última fecha del equipo de Pellegrini, que quedó cuarto y clasificó en la última jornada de la Champions League, como el único que había celebrado y levantado los brazos al final de ese partido era Kevin De Bruyne. Y él no lo apuntaba como algo mediocre de festejar una clasificación a Champions, sino ¿por qué todos ustedes no están festejando este logro? Y quiso llevar a su equipo que festeje cada pequeña cosa que iba consiguiendo y, lógicamente, llevó en esa primera temporada de un cuarto puesto a un tercer puesto, pero ya la siguiente temporada empezó a ganar ligas. Sí, el impacto no tardó en llegar y creo que si uno se pregunta por qué Pep Guardiola eligió al Manchester City, bueno, creo que hay dos factores que son determinantes para la elección de su destino. Pep Guardiola que venía de, obviamente, hacer historia en el Barcelona, quizás de haber dirigido el mejor equipo de todos los tiempos, de ganar cosas importantes, y después de su etapa en Bayern Múnich, teniendo mucho impacto también en la Bundesliga, dirigiendo a un gigante europeo, ¿no? como es el Bayern. Creo que bueno, tras esos dos ciclos y de haber pasado por instituciones adornadas de historia, ¿no? De leyendas, y instituciones en las que siempre había existido quizás una forma particular de hacer las cosas, con una cultura muy marcada, con ciertos convencionalismos también, ¿no? Instituciones muy tradicionalistas, cae en un Manchester City con, obviamente, su propia historia, pero con un peso de la tradición mucho más liviano, ¿no? Podría decirse. Entonces ahí es donde Guardiola agarra un equipo que para él era un lienzo en blanco, que no tenía una cultura muy desarrollada y donde él podía obviamente poner el sello no solo en el estilo de juego y en la clase de equipo que iba a construir en el campo, sino también en la forma de hacer las cosas por afuera. Y obviamente creo que además de este factor, que para mí fue determinante para que Guardiola elija al City como su puerta de entrada a la Premier League y como su posibilidad de dirigir en una liga que obviamente ya empezaba a moldearse como la mejor liga del mundo, el otro factor para mí determinante era la presencia de Chiqui Begiristain y Ferran Soriano en la estructura del Manchester City, con los que ya había trabajado en el Barcelona. Un modelo que quiso replicar a ese Barcelona. Exacto. Traerlo al fútbol inglés. Exacto. Ahí el City apostó un poco por replicar ese modelo del Barcelona tan exitoso y tan icónico, ¿no? que tenía Guardiola como figura de entrenador, y obviamente la posibilidad de llegar a un equipo con una capacidad financiera a la altura de cualquier gigante del mundo para poder construir obviamente lo que él quisiera. Me gusta a veces trazar ese paralelismo de Miguel Ángel no hubiera podido pintar la Capilla Sixtina con acuarelas o crayones, ¿no? Sí. Es necesario tener buenos recursos para construir grandes obras, y creo que Guardiola llegó al Manchester City, que es un club que después obviamente podemos hablar, ¿no? de los cargos por violar normas de fair play financiero, que creo que es algo que no hay que dejar fuera del análisis, pero sí que eso no representa realmente lo que ha sido el ciclo de Guardiola en el City, que es un ciclo extremadamente exitoso desde todo aspecto, ¿no? Y que ha sentado las bases muy sólidas en este club. Y sabés que en esta nota que leía hablaba Noel Gallagher, que decía que él le dedicó su década de los 45 a los 55 años, que en lo profesional para un entrenador realmente llegar al sumum de su carrera, quizás no en lo futbolístico, en lo deportivo, habrá sido su mejor equipo quizás el Barcelona, pero digo, el haber establecido un equipo como este en esta década de su vida, como que fue realmente importante. Y se habla también en la nota de supuestamente un jugador que no quiso revelar su identidad, pero que decía que el objetivo de Guardiola cuando llegó al City era ganar 10 ligas. Y realmente, si te lo pones a pensar, en un tramo gana sus 2 primeras ligas consecutivas, después pierde la 19-20 y después gana 4 consecutivas. 4, claro. Si hubiese podido seguir ese hilo y esa racha, realmente no hubiese quedado muy lejos un entrenador que ya en su primera temporada, cuando en la anteúltima fecha estaba tercero, cuarto, ahí medio lejos de ese objetivo de lo que es ganar una liga, llegó a temerse que la cúpula del Manchester City no confíe tanto en él, algo que después se demostró que básicamente si algo hizo el Manchester City fue confiarle en Pep Guardiola absolutamente todo. Es que el esquema de Chiqui Begiristain y Guardiola me parece increíble y marcó un puntapié en la cultura de los clubes ingleses, como primero está el entrenador y después el director deportivo, es algo que no se ve tan seguido, y lo traigo los días de hoy. Por ejemplo, en caso Aston Villa,
pasó lo mismo con Emery. Llegó primero Emery, después llegó Monchi, se terminó yendo Monchi, ahora llegó Lave, pero el eje es el entrenador. Y cuando vos confías tanto en un proyecto así como lo hicieron con Guardiola, generás una identidad como la mencionabas vos, Rodri. Ese papel en blanco fue clave para dárselo a un hombre capaz, como lo es Pep Guardiola, y también muy arraigado al fútbol. Es un tipo muy convencido de lo que concibe él como el fútbol, lo que cree él que puede llegar con sus herramientas a construir en un club. Respecto a los 115 cargos, es importante mencionar que no corresponde al periodo Guardiola. Es un contexto poco anterior. Importante mencionar, porque sí, es verdad que el plantel es heredado Sienta en las esas bases, condiciones, pero Guardiola no influye técnicamente, Guardiola no infringió ninguna norma per se a nivel económico, sí es verdad que contó con herramientas. Sí, como efecto residual de ese pasado medio oscuro, pero realmente si estamos hoy para hablar de un legado a nivel estilístico en la liga y de competitividad, no es por eso, sino realmente por el trabajo que hizo Guardiola en estos 10 años. Desde ya, y creo que bueno, un poco la clave también, otra de las claves para mí dentro de este periodo, que tiene cierto impacto en el trabajo de Pep, es que después de esa primera temporada en la que no consigue trofeos, que fue una temporada de adaptación quizás a la liga, termina en el tercer puesto, ¿no? Temporada 2016-2017, cambia su cuerpo técnico y empieza el ciclo de Mikel Arteta como ayudante Pep Guardiola. Creo que esto también es un detalle no menor porque identifica Guardiola que Arteta podía darle ciertos conocimientos sobre el fútbol inglés, sobre el ecosistema del fútbol inglés, que él obviamente no tenía, por no haber ni siquiera jugado ni un minuto como futbolista en Inglaterra, no tenía experiencia previa en la Premier League, en el máximo nivel del fútbol inglés, y Arteta todo lo contrario, un jugador que había hecho una carrera muy larga en Premier, tanto en Everton como en Arsenal, y el propio Arteta lo dijo alguna vez que bueno, ellos ya se conocían desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde cuando Arteta tenía 14, 15 años, Pep Guardiola era su ídolo del primer equipo del Barcelona, y que ya tenían cierto diálogo, ¿no? Cuando a Guardiola le tocaba enfrentar equipos ingleses en Barcelona o en Bayern, consultaba con Arteta ciertas cosas, y un día se lo dijo claro: el día que yo esté en Inglaterra sueño con hacer lo que hice en Barcelona, y me gustaría contar con tu ayuda. Ya había empezado como a tener ciertas conversaciones. Bueno, cuando Arteta se retira como futbolista del Arsenal en esa temporada 2017-2018, asume el rol de ayudante de Pep Guardiola, y creo que fue un maridaje perfecto, ¿no? De un Arteta que ya empezaba a mostrar ciertas credenciales de poder ser un entrenador con potencial, aprender de Guardiola, y Guardiola nutrirse obviamente de los conocimientos de Arteta en el fútbol inglés, y queda claro en esa primera temporada juntos, donde hace 100 puntos el Manchester City, la temporada de los 100 puntos de la campaña 2017-2018, con un invicto en los primeros 23 partidos, no perdieron, racha incluida de 18 triunfos seguidos, o sea, lo que es realmente destacado, y creo que es récord en la Premier. Además, bueno, récord de 106 goles, la mayor cantidad de victorias en una campaña, 32 triunfos en 38 partidos. Sí, que después le igualó la siguiente temporada. Después misma cantidad de victorias, con volvió a 98 igualar, puntos. es verdad, y mayor cantidad de puntos como visitante, 50 puntos, mayor diferencia de goles, más 79, mayor margen de victorias de un equipo primero contra el segundo, 19 puntos. La verdad, una campaña bestial que creo que después fue el despegue para seguir ganando muchas más cosas, ¿no? Y un primer equipo que mostraba ciertas credenciales que fueron diferentes a lo largo del tiempo. Creo que si pienso en ese Manchester City, pienso en los extremos a pie natural, línea de fondo, Sané, Sterling y remates de Agüero, con una buena presencia de De Bruyne, con buena presencia de Fernandinho, actores importantes en la mitad de cancha, pero sin todavía haber construido el, para mí, bloque más importante en la medular, que fue más adelante, con ya un Gundogan asentado, Rodri como figura clave, Claro. Bernardo Silva, y ni hablar después el año de Stones. Pero me parece increíble cómo estamos hablando de un equipo y después, con el pasar de los años, las claves tácticas fueron modificándose. Entonces, el paladar de Guardiola llega a tantos lugares que permitió que, bueno, una liga la haya ganado de esta manera, la siguiente la haya ganado de la otra, y esa fue clave de ese aspecto. El volumen ofensivo no se volvió a ver, no se vio antes ni después de ese calibre, y lo tiene certificado de la mejor manera, honestamente, porque a nivel estadístico lo tiene contrastado, y si uno repasa los goles de ese equipo y las virtudes ofensivas de ese equipo,
te pasaba por arriba. Sí, Honestamente. sí, era avasallante y creo que hay en todos estos 10 años de él como entrenador del Manchester City distintas innovaciones tácticas que él fue implementando, que fueron teniendo impacto también en la liga. Ahora quizás podemos desmenuzar algunas. Lo que sí creo que también algo que ha distinguido el inicio de su ciclo es... más allá de las inversiones, ¿no? para construir el plantel y para terminar de construir esos equipos que fueron ganando de forma distinta y que fueron ganando distintas cosas también y batiendo distintos récords, como decíamos, ¿no? Pasó de la Liga de los 100 puntos a ganar los 4 títulos de ingleses, después el triplete con la Champions incluida y fue obviamente una consecución de éxitos distintos impresionantes, o sea, mucha diversidad y cantidad también. Creo que se invirtió mucho dinero en las defensas, ¿no? Guardiola como que tuvo que reformular un poco la forma de defender, líneas más altas, ¿no? Tratar de buscar defensores mucho más dúctiles con pelota, arqueros también, ¿no? Porque era Joe Hart el arquero del Manchester City, pasó a Claudio Bravo. De hecho, muy interesante, hace poco dijo que su único arrepentimiento, su mayor arrepentimiento como técnico del City fue no haberle dado chances a Joe Hart. Él comentó que ni bien llegó, le dijo, bueno, Joe... Sí, ya. Chau. No, y se arrepiente de eso. Sí, lógicamente no es un arquero del estilo Guardiola, claro. pero sí es verdad que desde primera medida puso su sello en demasiadas inversiones, como decías vos, porque pienso, sí, tenés a Walker, Stones, Bravo, más adelante llegó Ederson. Bueno, Améric Laporte, claro, ¿verdad? Otamendi. Y esto estamos hablando de la primera era, no estamos incluyendo a, no Sí, sé, sí. Rubén Díaz, por No, ejemplo, claro, más Kusanov, adelante, claro, todo claro. de el primer bloque. Sí, todo de la primera parte para construir un poco desde atrás hacia adelante ese equipo que él quería, ¿no? Para moldear el Manchester City a su manera y obviamente también haciendo ese trabajo fuera de las canchas, no solo moldeando el vestuario, sino también la cultura del club, cómo se trabajaba en los pasillos, cuáles eran las dinámicas de un equipo que buscaba la excelencia, como es él como entrenador, ¿no? Claro, y se dice de un Guardiola que en esos primeros años era realmente mucho más tenaz y exigente y muy detallista, que con los años se terminó cediendo quizás un poco más en algunas cosas. Pep Linders se dice que esta última temporada hasta incluso hacía cosas en los entrenamientos sin que Guardiola específicamente las aprobara y realmente se notó el cambio del estilo, sobre todo en la primera mitad de esta temporada del Manchester City de Guardiola, adoptando ciertas cosas más justamente del estilo de ese Liverpool de Klopp donde estaba Linders. Sí, creo que si avanzamos con el tiempo, en el medio está la temporada 18-19, que a mi gusto es una temporada muy destacada por la variedad futbolística que tenía. Era un plantel que contaba prácticamente con 2 onces de elite. Sí. Recuerdo que si no jugaba Mahrez, jugaba Bernardo por derecha, muy buenos partidos de Gundogan o de Bruyne en la medular. Y pienso en innovaciones tácticas un poquito después de ese año, y es en la temporada 2021, temporada pandémica, un año complicado para Sergio Agüero, un año de ciertas lesiones y irregularidades de Gabriel Jesús, y Guardiola como entrenador ante el desafío de resolver ese problema, de definir quién iba a ser su delantero. Y en el tramo enero, marzo o abril, si no me equivoco, el City metió una racha tremenda de victorias con algunos partidos de Gundogan, algunos partidos de Bruyne y otros de Foden. 3 jugadores distintos en una posición que no lo sienten, y los 3 como delantero estuvieron a la altura. Sí, un entrenador que obviamente siempre está a la vanguardia, ¿no? En ese tipo de cuestiones, un genio táctico y estratégico para construir este tipo de dinámicas, para entender cómo potenciar a cada futbolista y cómo generar esas conexiones dentro del campo, que me parece que son las que terminan dándole el éxito después a largo plazo, ¿no? Y viendo en retrospectiva todo lo que ha ganado. También podemos hablar de los laterales, ¿no? De cómo fue mutando los Arrancó laterales. en esa época, en el 2021, Sí. creo que con Cancelo empezó a experimentar utilizarlo en banda izquierda. Sí. Y decir, bueno, vamos a utilizar no solo un lateral a pierna cambiada, que ya es una novedad, sino con funciones diferentes. Funciones de que sea un volante más en la construcción, que no se abra, sino que se cierre. Y eso marcó un puntapié, Rodri, para la liga incluso. Sí, los laterales por dentro, que era algo que ya él también había utilizado en Alemania, con Philipp Lahm y Sí. con Alaba en Bayern Múnich. Después, bueno, lo replica en Inglaterra con estos laterales invertidos, que era algo que
que era una innovación táctica en el fútbol inglés, un fútbol inglés que hasta ese momento no había visto algo así, y bueno, pasaron algunos nombres, ¿no? Por esa zona, lo de Cancelo, lo de Zinchenko, Rico Lewis lo también. de Rico Lewis, Fabian Delph, me acuerdo también en algún momento. Kai Walker, el costado derecho, también muy, muy presente. Y distintas configuraciones también en los mediocampos, ¿no? Construyendo también como esos cuadrados en la mitad de la cancha. Es como un viaje en el tiempo, porque viste que se dice que está todo inventado. Sí, Bueno, sí, eso es un como gran debate. cíclico, ¿no? Pero es un equipo que estructuralmente no dista mucho de lo que era la WM de Chapman No, en el no, 30. claramente, claro, Si sí, armás sí, el sí. equipo en una pizarra, te va a quedar algo muy parecido sí, sí. a lo que era ese City con la pelota, ese 3-2-2-3. A algunos les gusta, a otros no hablar con números, pero es cuestión visual. Vos veías ese equipo, Exacto. a los laterales no los tenía como una pieza de salida, sino como una segunda escala después de ese doble 5, que para mí es la perfección de Guardiola como entrenador el año 22-23, con el triplete y con, para mí, la figura de Stones, con una innovación nunca vista, porque es ese paso más. Uno decía, bueno, listo, está bien, los laterales por dentro se ha visto, pero un central jugando de 5 Sí. y un central como Stones, que ya estaba súper formado como futbolista, no era un jugador incipiente que vos Sí. decías, bueno, tiene que pasar por el proceso de marinación de Guardiola, capaz descubre una nueva virtud. Y no, Stones tenía más de 25 años ya en ese momento. Totalmente, y entró en esta lista, ¿no? de defensores que ingresaron quizás en un grupo de los más caros de la historia, todos a ser contratados por Sí. Manchester City. John Stones, que como vos bien decías, un central de Everton que tenía... o sea, parecía que ser un tipo de jugador y termina siendo otro completamente distinto con el paso por las manos de Guardiola, que realmente lo llevó a un siguiente nivel y que le dio esta variante táctica al equipo en esa temporada histórica del triplete, haciendo figura Stones como ese central que se desprendía para sumarse a la línea de volantes y hasta llegar a campo rival con conducciones y con bastante presencia, ¿no? La verdad, eso fue realmente increíble, dentro de, como decíamos, distintas innovaciones que han tenido impacto, ¿no? a nivel liga. Tenemos un gráfico ahí para tenemos mostrar, ¿no? el primer gráfico de este video. Refiere un poco a cómo Guardiola marcó un antes y un después. Esto refleja muy bien, ¿no? La influencia a nivel pases, ese estilo de juntar pases, de ese fútbol combinativo que siempre practicó Pep desde el Barcelona, ¿no? Obviamente por influencia de Johan Cruyff, su gran mentor, y ahí está. Sí, todos los puntos representan un equipo de la Premier League desde la temporada 2008-2009. En realidad es, un equipo dirigido por algún técnico, que tiene que tener más de 20 partidos. Más de 20 partidos, exacto. Y fíjense, todas las pelotitas violetas son equipos de Guardiola, de diferentes temporadas, obviamente, con la 17-18 y la 23-24 como referencias máximas. La 17-18 es la más adelantada. Sí. En cantidad de pases completados por partido. Fíjese que es una locura el dato. O sea, realmente más de 600 pases completados por partido. O sea, en un partido, bueno, puede pasar, pero 38 jornadas. Sí, sostenido en el tiempo, es impresionante, y bueno, es revelador, ¿no? Que todos menos uno de los 26 mejores exponentes de pases en la Premier sean un City de Guardiola. Ahí están los años, ¿no? Y de hecho, Opta no lo pone, pero estoy seguro que los equipos que se le acercan en gris son de estos años también, en consecuencia de el oleaje del fútbol de Guardiola en el fútbol inglés. Y tenemos el segundo gráfico también, que va de la mano con esto. Son pases de arqueros, y también creo que es de Opta, si no me equivoco. La presencia, o sea, del arquero como un jugador más, es un cliché, lo sé, pero Guardiola lo llevó a la realidad. Y la verdad es que lo tiene como una carta clave desde el día que le dijo a Joe Hart, querido, felices vacaciones, hasta el día que contrató a Ederson. Se ve perfectamente en el próximo gráfico, en la imagen número 2, que ahí está. La línea punteada es la llegada de Guardiola. La llegada de Guardiola a la Premier League, bueno, sube el porcentaje de pases completados, ¿no? De arqueros, como sube esa vara en Premier y en Championship también, ¿no? Se ha elevado y bueno, me parece que habla un poco de la influencia de un entrenador que ha influido en el fútbol mundial desde sus primeras apariciones, ¿no? Desde ese Barcelona brillante e histórico, y me parece que bueno, tuvo un gran impacto en Bundesliga también en su paso por Bayern Múnich, pero bueno, evidentemente en la Premier no fue la excepción y marcó una era, y ese legado de él como entrenador también empieza a verse ahora en sus discípulos, podríamos decir entre comillas, ¿no?
Mikel Arteta campeón de la Premier League, Vincent Kompany haciendo un gran trabajo en Bayern Múnich y distintos jugadores que pasaron por Ese es el ejemplo más claro. Maresca se sabía, pero Enzo desde Maresca. enero se sabía que iba a ser el reemplazante de Guardiola, y es un tipo que formó parte de su cuerpo técnico y que sostiene una línea muy parecida. Para mí es una de las ramas más distópicas del guardiolismo, pero no deja de ser un hijo del guardiolismo. Sí, Sí, sin duda. que estuvo ahí en ese justamente cuerpo técnico, que en un momento cuando se va, creo que también Juan Malillo estaba afuera y tuvo que volver, pidió Guardiola que vuelva, porque en ese momento como que necesitaba seguir rodeado de ese tipo de gente. Dice que fueron como los momentos más complicados cuando no tuvo importancia en ese ayudante, pero me parece que está claro que otra de las fortalezas del legado de Guardiola en el City es que no se dudó ni 5 minutos en quién iba a ser el reemplazante cuando Guardiola no esté más, y estaba clarísimo que iba a ser Maresca, y estaba clarísimo ya desde antes que se sepa que Guardiola se iba a ir. No tengo la información, pero estoy seguro que Guardiola influyó en la decisión. Seguramente, sí, seguramente fue consultado. Yo tampoco tengo ningún tipo de duda de que la conducción del Manchester City le deben haber encomendado un poco también la elección del próximo técnico. Y no hay duda de que debe haber tenido injerencia, ¿no? en esa, por lo menos que fue consultado mínimo, seguro, eso no cabe en dudas. Tengo unos numeritos acá que reflejan el historial de Pep Guardiola como entrenador de Manchester City. Primero, un récord que superó en su última jornada como DT, 593 partidos dirigidos en el club. Es el récord de del Manchester City, tras superar a Les McDowell este pasado domingo justamente ante Aston Villa. En esos 593 partidos, este dato me parece demoledor, tuvo un 70% de triunfos, no de puntos, de triunfos. Increíble. A nivel porcentaje de victorias en Premier League es claramente el mejor entrenador desde el 92 para acá. Y en Premier League también es el más rápido en llegar a 500, 600, 700 y 800 puntos como entrenador. Qué animal. Es el segundo entrenador con más ligas inglesas en la historia. No Premier League, ligas inglesas. Está después de Ferguson y está empatado con George Ramsay del Villa y Bob Paisley del Liverpool. Y acá empieza la bestialidad. Técnico con más League Cups, 5. Único técnico con 4 y 4 títulos domésticos en una temporada, la 18-19. Sí. Único técnico con 4 ligas inglesas al hilo. Lo mismo, no es solo Premier League, son ligas, porque ningún equipo lo logró. Hubo varios en la historia que metieron 3 seguidas, pero ninguno había hecho 4. Único equipo con 8 semifinales de FA Cup consecutivas, la terminó hasta este año. O sea, el City la podría extender. Y único equipo con 4 finales de FA Cup consecutivas, que también la última fue en este 2026. Por lo tanto, una presencia doméstica inigualable. Increíble. Creo que es el gran fuerte de Guardiola, ya con la vista atrás, lo podemos decir. En estos 10 años como entrenador de Manchester City, el número 1 de Inglaterra de forma indiscutida. Sí, no hay dudas, que mantuvo sus estándares, ¿no? Que también tuvo ese impacto que había tenido en Alemania y bueno, veremos cuál será el próximo paso para Pep Guardiola. Es la duda. Es la gran duda, ¿no? ¿Cómo continúa esta excelsa carrera, este fantástico trayecto que ha hecho como entrenador, que sigue siendo un tipo muy joven, ¿no? Sí. Y que tiene muchísimo más para dar seguramente en el fútbol. Así que vamos a ver dónde lo conduce su próximo camino, ahí cuál es su próximo paso. Es realmente intrigante, ¿no? A mí me da ganas de ver cómo sigue la película. Sí, y para mí quedarán sobre todo esas 4 ligas consecutivas, pero también tiene algo de poético que se haya despedido también dándole valor a las copas, porque se va en una temporada de doblete en copas domésticas y se va dándole valor a eso. Obviamente los festejos a final de temporada y toda esa despedida que se hizo no son simplemente por esas 2 copas, es por todo lo que fue la figura de Guardiola, pero que el Manchester City lo despida con un micro que dice campeón de la Carabao Cup y la FA Cup, también le da un poco de significado a todas esas copas que quizás quedaron opacadas lógicamente por la Champions, por las Premiers que ha ganado, pero que se le dé valor a esos títulos también. Sí, creo que su paso fue determinante también para construir un poco la historia grande del Manchester City, para construir la historia más notable de un club de fútbol. No sé, los máximos goleadores, los jugadores más importantes de la historia son parte de su ciclo. Él como entrenador también sentó bases muy sólidas y dejó las vitrinas repletas de trofeos. Bueno, evidentemente un antes y un después para la mitad de una ciudad, ¿no? Y bueno, se lleva su tribuna y es de esas figuras que vos decís, cuando viste una estatua afuera de un estadio, vos decís lo que habrá sido la época de este tipo cuando era entrenador, cuando era jugador. Bueno, Guardiola es eso, me parece que llevado a casi la máxima exposición. Sí, estoy de acuerdo. Creo que para los comentarios de este video va a quedar
una incógnita más, además de qué va a ser el futuro, creo que Sí. es la gran duda. ¿Qué esperan de Pep Guardiola? Un año sabático, un año dirigiendo selecciones, otro Sí, club. Se no vuelve lo loco, veo, ¿eh? Se tirándose vuelve de loco en un cabeza. año sabático. Yo creo que mete un año Hablando sabático. con sí mismo. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que quizás baje un poco. A ver, estuvo mucho tiempo. Recordemos que el City es el club en el que más tiempo pasó, ¿no? 10 Sí. años es un montón. Un genio que obviamente creo que exprime al máximo a todo su entorno, ¿no? Y creo que debe haber sido también hasta desgastante para él estos 10 años de reinventarse constantemente y de ganar muchísimo. Bueno, seguro quiere poner una pausa. No creo que se tire de cabeza ante la primera propuesta que llegue. Veremos si selección, club, ¿no? Hay también mucho por ver. Y la otra duda que tengo yo es que se la jueguen un poco en los comentarios. Ya hablamos de Kompany, creo que es su único discípulo que lo tuvo como jugador y ahora es entrenador. Sí. Si piensan que hay alguna figura, yo creo que Gundogan, por ejemplo, puede ser un tipo que a largo plazo se puede consolidar Sí. como DT, sin Bernardo. carrera. Bernardo Silva. Si piensan en algún nombre que dicen, yo creo que este tipo va a ser entrenador de hijo del guardiolismo, a eso me refiero, no necesariamente dirigido por Guardiola. Así que, sin más dilación, hemos llegado al final de este video. No se olviden, muchachos, de suscribirse, bánquennos como siempre con los likes, con los comentarios, y nos vemos en la próxima ocasión, los lunes de nuestra Premier, en un video de nuestra Premier, en la ocasión que sea. Síganos.